pudo venir. Ahí está. Entonces, bueno, en estos encuentros yo lo que voy a hacer es hablar un poquito de mi trabajo como docente, de mis tips, de lo que me funcionó, de lo que no me funcionó en términos de tecnología, específicamente en inteligencia artificial, ¿sí? Y ver de qué manera nosotros podemos mejorar nuestras prácticas tanto en la enseñanza y en el aprendizaje y sobre todo en nuestros métodos de evaluación. Ujú. Entonces es un curso más que nada práctico, ¿sí? No voy a explicar qué es la inteligencia artificial, no voy a explicar, eh, sí voy a nombrar obviamente porque siempre como todo hay una introducción, pero digamos no es el objetivo de estos encuentros. Y Bien. básicamente está organizado en cuatro pequeños encuentros porque bueno, entiendo la rutina de trabajo de todos nosotros y la virtualidad tiene ese beneficio que nosotros ahora estamos grabando una clase y después la podemos ver en cualquier momento de nuestra disponibilidad de tiempo y lo que yo sugiero siempre es, una vez que ven la clase, vean la bibliografía, prueben cualquier tips o estrategia que vamos a ver acá, ustedes tengan la total libertad de comentarme o decirme, mira, probé esto, ¿qué hago con esta herramienta? Porque tal vez yo explico cosas genéricas o adaptadas a lo que yo uso, pero ustedes necesitan algo particular. Entonces, en ese sentido, a mí me sirve que me digan, mira, yo necesito tal cosa específica y ahí lo vamos adaptando, no hay ningún problema, Bien. ¿sí? Entonces, bueno, es básicamente mostrarle cómo venimos trabajando en términos de la inteligencia artificial. La modalidad obviamente es totalmente a distancia. Va a haber una certificación que la emite la Cámara Argentina. Así que por eso yo les envié un mail hay un formulario que ustedes deben cargar nombre y apellido y algunos datos que piden para la certificación. Así que bueno, eso es al final de estos cuatro encuentros. Después, unas 2 semanitas más, les va a llegar la certificación a sus correos. ¿Mm? Y va a certificar estas 20 horas. Bien. Bueno, ¿por qué estamos acá nosotros los docentes? ¿Sí? Nos agarramos la cabeza, ¿por qué? Porque sabemos que la inteligencia artificial ya está entre nosotros, no hay que abrirnos un poco, obviamente que la resistencia al cambio siempre va a estar, pero ya hay varios estudios, sí, hay evidencia científica que la IA generativa en educación ofrece nuevas posibilidades. Por ejemplo, a nosotros los docentes nos ofrece posibilidades para agilizar tiempos en la planificación, en el diseño curricular, en ofrecer retroalimentación, en generar documentación, ¿sí? Hay estudios que ya comprueban esto. En enfermería es un poco más delgada en la línea en términos de la utilización de estas herramientas. ¿Por qué es más delgada la línea? Porque nosotros tenemos que exigir en el estudiante que estamos formando que desarrolle las habilidades y competencias de pensamiento crítico, el juicio clínico, ¿sí? Las acciones mediadas por la ética, ¿sí? Y la toma de decisiones, ¿sí? Todas estas cuatro cosas que yo estoy nombrando, pensamiento crítico, el juicio clínico, acciones mediadas por la ética y la toma de decisiones, eso no los va a dar ninguna herramienta de IA. Ahora vamos a ver bien el por qué no nos va a dar la herramienta de IA estas competencias y habilidades. Entonces, la línea delgada es esa, que no podemos basar y utilizar estas herramientas para tratar de desarrollar estas competencias en nuestros estudiantes. Y tenemos el doble trabajo. Nosotros como docentes tenemos que tratar, si se quiere, y en el mejor de los casos, si lo podemos lograr, que el estudiante no sea un inteligencia artificial dependiente, ¿sí? Vieron que están con el celular en el bolsillito del ambo. Bueno, y está comprobado que el celular, ¿cuántos microorganismos tiene? O sea, van hasta el baño con el celular. Entonces, bueno, ya partamos de la base que los estudiantes cada vez estamos teniendo, no sé si te pasa, si les pasa a ustedes también,
pero en mi caso particular me está pasando que de 3, 4 años para acá cambió totalmente la idiosincrasia de dentro del aula. Yo tenía antes estudiantes de mayores de 25 años, ¿sí? De diversas culturas, y ahora tengo estudiantes recién egresados del secundario, de 20, 19 años. Cambió muchísimo. Y adentro de ese mismo aula tengo el estudiante de 19, 20 años y tengo el estudiante de 30, 35 años. Les pasa a ustedes. Pueden hablar, ¿eh? ¿Sí? Saquen los micrófonos que somos todos colegas acá. Sí, Entonces, me esa se pasa, ¿no? Esa es la dificultad que tenemos, porque no es lo mismo explicar procedimiento a un a un recién salido de la secundaria, que lo que es por ahí procedimental lo agarra porque tiene esa destreza por la generación que tiene, que explicar un determinado procedimiento a un adulto. Sabemos que en términos de razonamiento y de destreza de aprendizaje es diferente, tienen diferentes necesidades. Entonces, en una misma clase es muy difícil llegar a todos por la diversidad de género, de cultura, generacional que hay. Y ahora se nos agregó este cuarto componente que es la tecnología, ¿sí? Porque decimos que nuestros estudiantes jóvenes sí son nativos digitales. Estamos de acuerdo, no lo voy a negar. Nacieron con, en vez de con el pan bajo el brazo, nacieron con el celular bajo el brazo. Pero realmente, ¿sacan un buen aprovechamiento de ese celular con el que nacieron? ¿Saben utilizarlo a su favor? ¿Hacen el buen uso de esta tecnología? Dejo la pregunta. Yo, si me preguntan la respuesta, les digo que no, porque sí, saben agarrar Instagram, Facebook, TikTok, pero se educan y se informan por ahí, por un reel. No, pero lo vi en TikTok. Es así, profe. No van a la fuente, ¿sí? En cambio, el adulto, ¿a dónde va? A los libros, busca artículos de, ¿o no? Se ríe porque sí, es así, ¿o no, Miriam? pasa. Necesito el escrito y Tal cual, nosotros seguimos anotando con la lapicera y el papel lo que el profesor dice en la clase y el estudiante claro, te graba el audio, te graba la explicación, ¿sí? Entonces, cambiaron, hay otras formas de adquirir los conocimientos, otras formas de vivir la vida, básicamente, pero están, no es que cambió rotundamente, estamos conviviendo con estas todas las formas en un mismo hábitat, en un mismo aula tenemos todas estas formas de vivir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los docentes para poder que a todos les llegue lo que nosotros queremos transmitir? Entonces ahí está el por qué es importante que nosotros charlemos, podamos intercambiar experiencias, lo que a mí me sirve tal vez te sirve a vos, lo que a vos te sirve tal vez me sirve a mí. ¿Sí? Porque bueno, de eso se trata, de intercambiar experiencia y es un ganar-ganar, acá ganamos todos, ¿sí? Porque nosotros ¿qué queremos? Que el estudiante sea competente a la hora de ejercer la profesión. Porque bueno, lo que haga o no haga ese estudiante, está bien, la responsabilidad va a ser de ese estudiante, pero el efecto va a ser de una persona o una familia, el efecto sea positivo o sea negativo. Y nosotros tenemos la responsabilidad porque los formadores somos nosotros. Entonces, bueno, yo exacto. me siento un poco responsable a veces de ver los estudiantes cómo se están manejando, de dónde sacan la información. Porque, bueno, adentro del aula, ¿quién es el que comanda? El docente. Entonces, bueno, la tenemos difícil. Déjenme decirle que la tenemos difícil. Marco legal no tenemos. Hoy, 7 de julio 2026, en Argentina no tenemos un marco legal que nos regule el uso o la integración de herramientas de inteligencia artificial ni en la educación ni en la salud, mucho menos. Todavía no existe un marco regulatorio como por ejemplo en la Unión Europea, en Chile, tienen leyes que regulan el uso de estas herramientas. Hay un marco ético, hay recomendaciones, la UNESCO habla mucho, la OMS,
hay un documento de una resolución del Ministerio de Argentina, del Ministerio de Salud de Argentina, que da unas recomendaciones para la integración de estas herramientas, pero siguen siendo recomendaciones, no son obligatorias. Y nada, no hay nada para las empresas desarrolladoras de estas herramientas que regulen. Entonces, bueno, hay como, estamos en el limbo, ¿viste? Vos decidís si sí o si no. Entonces, básicamente por eso nos convoca y la idea central de estos de seminarios es que nosotros podamos compartir la misma idea de tomar la inteligencia artificial como una herramienta, ¿sí? No reemplazo ni siquiera de generar una planificación, una clase, nada. Sí tomarla como una herramienta más, como en su momento fue el PowerPoint, que salimos de las filminas, ¿sí? Dejamos ya casi el proyector de lado y empezamos a usar todo a través de una computadora. Antes estábamos con las filminas, no sé si ustedes pudieron llegarla a ver, pero era como el papelito de calcar que tenías que poner Sí. abajo y con eso proyectabas. Bueno, a eso voy, es verla como una herramienta más. Porque tiene sus oportunidades. Acá hay tres cositas que por ahí en docencia ya están demostradas, que sí, que nos ofrece oportunidades para planificar, nos ofrece ayuda en la creatividad, porque obviamente la IA tiene mucha información que tal vez por cuestiones de la vida o a veces tenemos esos bloqueos mentales, no podemos ser creativos, entonces la IA nos ofrece esa idea de creatividad docente, nos ofrece oportunidades para hacer simulaciones, casos clínicos, ofrecer un montón de cosas personalizadas. Eso todo lo podemos hacer con IA, pero tiene sus riesgos que sí o sí los tenemos que contemplar. Obviamente, la privacidad de los datos, los sesgos, porque tienen errores, ¿sí? Porque la IA, ahora lo vamos a ver más adelante, no tiene contexto. Y bueno, la dependencia tecnológica, esto que le decía, que por ahí los estudiantes más jóvenes dependen de un dispositivo tecnológico, cuando nosotros no. Por ejemplo, está bien, yo me puedo preparar la clase en PowerPoint, qué sé yo, pero voy a dar la clase y no sé, se me terminó la batería de la compu y ¿qué hago? ¿Suspendo la clase? No, porque ya tengo otras competencias para ser dinámica, la adaptabilidad, la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, esas habilidades son las que nosotros tenemos que tratar de desarrollar en nuestros estudiantes, que no sean dependientes de la tecnología. Y obviamente el riesgo mayor es el uso acrítico y descontextualizado de estas herramientas, ¿sí? Con el uso acrítico me refiero a que todo el mundo, no todo el mundo, pero digo, los irresponsables por ahí utilizan estas herramientas para todo, ¿sí? Vieron que han habido noticias que se han casado con un chat GPT, o sea, como que existe esa ambigüedad también, ¿no? Están los límites, los extremos están, pero bueno, si ustedes están acá es porque no son parte de esa población. Bueno, los objetivos que están detallados en el programa son que podamos reconocer qué usos le puedo dar a estas herramientas, ¿sí? A ver, ¿qué herramientas de ella me sirven para qué cosa de mi trabajo docente? ¿Sí? Que puedan analizar las oportunidades, los límites y los riesgos, que puedan diseñar prompts efectivos para generar sus materiales, para generar el prompt, ahora lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es la instrucción que vos le das a la herramienta de IA para que trabaje, para que haga lo que vos querés que haga. Entonces, ese es el tercer objetivo, que ustedes salgan de acá sabiendo generar una instrucción, ¿sí? Obviamente que podamos repensar cómo es la evaluación, que generar evaluaciones auténticas es lo más complicado, ¿sí? Y bueno, elaborar una propuesta decente, ¿sí? Que sea con la integración de una de estas herramientas. Vamos a ver si todos estos objetivos lo podemos lograr en estos 4 encuentros, ¿sí? Yo creo que sí, porque si ustedes están acá es porque realmente quieren, eh, aceptan, digamos, que estamos en la revolución de la IA. Bueno, lo dividí en 4 títulos, básicamente. Vamos a ver una introducción que es hoy de la IA, qué es la IA, las herramientas que tenemos, el rol, ¿sí? Y los riesgos.
Después vamos a ver en el segundo encuentro, vamos a ver estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo preparo las clases yo? ¿Qué, qué tips de estrategias para dar mis clases básicamente puedo hacer en el aula con mis estudiantes hoy, 2026? ¿Sí? Seguimos usando el pizarrón todavía. Yo no estoy diciendo que lo dejemos de usar, sino que agreguemos algo de ya que nos pueda servir. En el tercer encuentro vamos a ver qué tips, qué recursos y qué estrategias podemos realizar para evaluar, ¿sí? Rúbricas, para evaluar y vamos a hacer foco en estas habilidades que les estoy nombrando que nosotros tenemos eh, que requerir en nuestros estudiantes. Y bueno, el último encuentro es para que ustedes me muestren las producciones que hayan logrado y mejoremos las que por ahí comenzaron y tienen dudas y no se animan. ¿Mm? A ver qué voy a cerrar este. Ahí está. Entonces, bueno, básicamente así está organizado. Ah, y les quiero mostrar esto que ustedes ven, estos slides, ¿sí? Estos slides los hice con una aplicación que se llama Gamma. Bien. En un minuto me hizo esto, para que ustedes vayan tomando los tips, ¿sí? Y es totalmente editable. Y estos slides que ven de acá para allá, los hice con Notebook LM, otra aplicación porque me gustan más los colores bien. Yo soy muy del rosado, de colores pasteles, entonces bueno, se las hice para que ustedes vean que hay herramientas que nos sirven para nosotros hacer las presentaciones, los informes y demás. Así que bueno, ¿alguna preguntita hasta acá? Roxana, Miriam. No, por ahora no. Bueno, bueno, entonces empecemos con el tema general de la clase de hoy. Vamos a ver un poco los fundamentos de la IA. Es entender, bueno, un poco la realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, la realidad es que la IA ya está en el hospital, está en las aulas, está en todos lados, ¿sí? Todo el mundo no puede decir, no, yo nunca usé la IA porque no le creo, ¿sí? Básicamente. Bueno, la mayoría intenta usarla porque la usa como un buscador tradicional, ¿sí? Porque bueno, ya la tenemos hasta en el WhatsApp, ¿sí? Pero la mayoría lo usa de forma tradicional, genéricamente, como viene de fábrica. Y nosotros en salud y en educación tenemos que darle una vuelta de rosca, ¿sí? Tenemos que configurar esa herramienta de ya que estemos utilizando con más contexto. No tenemos que permitir que nuestros estudiantes ni nuestros docentes utilicen estas herramientas como un buscador, porque no es Google, ¿sí? Es una herramienta que utilizada de forma ética y con un poquito de conocimiento, no tanto a nivel de programación ni de informática, nosotros podemos sacarle un buen provecho, ¿no? Y ahora sí puedo decir que si nosotros utilizamos las herramientas con conocimiento de causa y sin configuración de fábrica, podemos liberar tiempo operativo, ¿sí? Para estar un poco más en contacto con nuestros estudiantes, estar un poco más en la sala de profesores, no sé, firmando el libro, lo que sea, y no tanto en la creación en la creación y en el desarrollo de los contenidos para el aula. ¿M? ¿Por qué? ¿Quién nos ha llevado exámenes para corregir a su casa? ¿Quién no ha estado un domingo tomando mate preparando la clase para el bus? ¿Sí? O sea, el trabajo docente está infravalorado totalmente porque nos dicen, ay, pero vos tenés vacaciones de invierno, vacaciones de verano y si estás en turno mañana, a las 2 de la tarde ya estás en tu casa. O sea, pero estamos en casa, pero haciendo qué? Planificando, corrigiendo, pasando ausente, haciendo el libro de temas, o sea, es un montón de trabajo. Y bueno, estas herramientas yo les aseguro que nos pueden ayudar a liberarnos de todo este sí. Pero tenemos que aprender a optimizarlas, porque como todo nuevo, vieron que cuando se compran algo, no sé, abren el paquete de un celular y tocan todos los botones, sacan 20 millones de fotos, ahí, porque están probando. Bueno, así tenemos que hacer con estas herramientas. Hay que ir probando cómo optimizarlas mejor a la actividad que hago yo.
Cada uno tiene su flujo de trabajo diferente. ¿Mm? Entonces, bueno, partamos de la base que esto no es nuevo, estamos hablando de la IA desde 1950, pero ¿por qué hoy, 2026, estamos todos corriendo atrás de la IA? Básicamente porque a partir de la pandemia se vio la necesidad de fortalecer todo lo que es a distancia, todo lo que es digital y todo lo que es no presencial, porque estuvimos en el aislamiento. Entonces, la pandemia tuvo como esa oportunidad del desarrollo de los softwares. Entonces, como estuvo la oportunidad de desarrollar estos software, ¿qué hubo? Más inversión, ¿sí? Hubo más inversión. Los empresarios empezaron a invertir en el desarrollo de estos software, que hasta 1950 solamente teníamos el nombre de inteligencia artificial. Teníamos modelos muy precarios de inteligencia artificial. En el año 2000, fíjense que tuvimos a Siri, Alexa, que son por ahí los más conocidos de iPhone, de Android, ¿sí? Que son por ahí, vos le decías, Siri, poneme tal tema o prendeme la tele, despertame a tal hora. Eran como más inteligencias artificiales más rudimentarias, ¿sí? Que solo obedecían una tarea, nada más. Estuvo también la creación de una IA que sabía solo jugar al ajedrez, pero solamente repetía jugadas que tenía programadas. Eran máquinas que estaban programadas para realizar X tarea. Entonces, bueno, la pandemia lo que hizo fue, como dicen, que es verdad, ¿no? Toda crisis trae una oportunidad. Bueno, esa oportunidad se pudo aprovechar. Y ahora estamos hoy, 2026, estamos en la era de la IA generativa, donde vamos a tener que incorporar términos nuevos como son algoritmos, machine learning, bots, ¿sí? Un montón de términos que vienen del campo de la informática, pero nos tenemos que interiorizar. Entonces, contexto. 1950, este hombre que ustedes ven acá, Alan Turing, fue como el precursor de pensar de, bueno, si las herramientas, las computadoras pueden pensar, si pueden hacer cosas que yo no quiero hacer, bueno, entonces fue el que inventó, no el término, pero sí inventó el concepto de que las máquinas hicieran las cosas por nosotros, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la IA? Bueno, es una herramienta del campo de la informática, por eso se dice que es una máquina, que está diseñada para ejercer una tarea, ¿sí? ¿Cómo funciona ese ejercer una tarea? Se basa en lo que dice acá, en algoritmos y modelos matemáticos, en códigos. Por eso es importante que el usuario de esta herramienta sepa hablar en el mismo idioma que estas máquinas, en algoritmos y códigos, porque es el idioma nativo de esa herramienta de inteligencia artificial. Por eso es que son del campo de la informática. Acá un poco de cómo fue la evolución, ¿sí? La evolución fue 1950, se hablaba solamente de inteligencia artificial per se, porque la máquina solo generaba una respuesta, nada más, ¿sí? Después fue evolucionando, fueron invirtiendo, desarrollando un poco más. ¿Y qué pasó? Pasó a llamarse Machine Learning. Cambió de tecnología. Es como pasar desde la televisión cuadradita con los botones al plasma o a la digital. ¿Sí? Es como que fue mejorando la tecnología. Entonces, el Machine Learning, ¿qué era? Esa tecnología era la capacidad de la máquina, sí, de generar una respuesta, pero de retroalimentarse. Esa retroalimentación dependía del usuario. Si el usuario le decía, no, esa imagen está incorrecta, ¿qué hacía la máquina? Bueno, aprendía que esa imagen era incorrecta. Pero acá está el riesgo del error, porque si el usuario, por ejemplo, vos le pedías a la IA que te dé una imagen cardíaca, acá somos docentes de enfermeros, si vos le pedías a un machine learning que te haga una imagen de un corazón, ¿sí? Y te daba dos aurículas y un ventrículo, yo como usuario le podría decir al machine learning, sí, es correcta esa imagen, así es el corazón normal de una persona, con dos aurículas y un ventrículo.
Entonces, ¿qué hace el Machine Learning? Aprende que ese corazón es normal porque tiene dos aurículas y un ventrículo porque el usuario le está diciendo que esa imagen está bien. Se ve la diferencia porque el riesgo de que los estudiantes tienen que aprender a utilizar, porque el estudiante difícilmente pueda corroborar que está mal esa imagen, ¿sí? Entonces depende el nivel, ¿no? de estudiante que tengamos. Hay estudiantes que sí, no, está mal, tiene dos aurículas y dos ventrículos, corazón normal. Entonces, ese es el riesgo que tiene el Machine Learning. Entonces, los especialistas vieron esto. ¿Y qué hicieron? Mejoraron el sistema a lo que estamos hoy, redes neuronales o deep learning. Que sí, la máquina genera una respuesta, aprende de la experiencia, pero ya no tanto del feedback, sin intervención. Sin intervención quiere decir con todos los datos que hay dando vueltas en la web. ¿Sigue habiendo riesgos? Sigue habiendo riesgos, porque como les digo, la gente puede dar o puede grabar o subir a la web información que no es correcta. Y la inteligencia artificial, como no tiene contexto, si no razona, solo predice, lo va a tomar como verdadero. Entonces, todas las respuestas de la IA hay que filtrarlas, sí o sí. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente se dice que es como un mago, porque no te da una respuesta por el razonamiento como tenemos nosotros los seres humanos, no razona, predice. Entra la información, por ejemplo, acá son tres PDFs, ingresa la información, lo procesa, lo desglosa en códigos, ceros, en iconos, porque tiene que trasladarlo a su nivel informático, hace las conexiones y predice una respuesta. Entonces, es un predictor en base a lo que tiene. ¿Mm? Así funciona la IA. Acá pueden ver un ejemplo claro que se habla de las redes neuronales, porque las redes neuronales, ¿qué hacen? Nosotros hacemos la sinapsis. Cuando hacemos la sinapsis, ¿sí? Ahí cuando se unen, quiere decir que se genera el conocimiento, se forman nuevas neuronas. Bueno, lo mismo hacen, ese mismo sistema hacen estas herramientas. Ingresan los datos, ingresa la información, se cruzan, se procesan y salen, ¿sí? Se genera nueva información a través de solamente lo que dispone. Esa es la gran diferencia entre el ser humano y las máquinas, digamos. Bueno, para nosotros hablar de esto tenemos que sí o sí entender cómo funciona la cosa. Y el entender cómo funciona la cosa son cuatro componentes. El prompt, bueno, el usuario, por ejemplo, nosotros estoy utilizando ChatGPT, voy a escribir una instrucción, es la orden, ¿sí? Ese se dice el prompter, ¿sí? Es la interfaz de la herramienta. Tengo que aprender cómo comunicarme. Tengo que conocer cómo es el backend, ¿sí? El backend se dice la tokenización de la IA, ¿sí? Que son cómo descompone esa información que yo le doy, la IA. Eso es adentro del sistema. Tengo que entender que la IA vectoriza o embedding, se dice, son términos que voy tirando para que vayamos incorporándolos y convierte esos pedacitos de códigos y números para ubicarlos en un mapa conceptual gigante dentro de su ecosistema. Después que hace todas esas conexiones, va a hacer una probabilidad, ¿sí? Y va a predecir la respuesta. Entonces, entendamos que la IA, cualquiera de las herramientas, no razonan, solamente calculan probabilidades, ¿sí? Entonces, por eso que nos da la respuesta en segundos, porque obviamente trabaja en milisegundos. Y bueno, entender que no es un buscador más, ¿sí? Por ejemplo, Google, los buscadores tradicionales encuentran información existente, rastrean todo lo que hay de base abierta en Internet, ¿sí? Bueno, el riesgo obviamente son las fuentes no verificadas, ¿sí? Y por ejemplo, los modelos generativos como Notebooks, crea, resumen, conecta conceptos nuevos, pero solamente con los documentos que ustedes les entrenan. Entonces, en docencia,
Notebook LM es muy útil para nosotros los docentes, porque nosotros acá podemos hacer una carpeta por cada asignatura que tengamos y por cada labor o flujo de trabajo que tengamos y vamos a saber que la respuesta va a ser un 99,9% más segura que la respuesta que saquemos de otra IA, porque acá nosotros a entrenarlo vamos a minimizar el sesgo, que es el riesgo de error. Y bueno, acá esto es un poco lo que les contaba, que ahora estamos como en el verano de la IA porque hay más inversión, ¿sí? Todos están desarrollando estos sistemas, entonces por eso que todos los días se actualizan estas herramientas de IA. Y sí, estamos en la cuarta revolución, ¿sí? No sé si ustedes lo sienten, pero como que está todo el mundo alborotado, ¿sí? De que si usaste IA no es ético y otros de por qué no la usaste. Como que hay mucho ruido porque es verdad, estamos en una revolución, como en su momento fue la revolución industrial, después la electricidad, sí, la revolución del internet, y ahora estamos en la revolución 4.0. Por eso se habla de la educación 4.0, la enfermería 4.0, sí, inclusive hasta están hablando de una quinta. Entonces, bueno, estamos como en plena revolución. Pero es como todo, una vez que ya pasa la tormenta, ya después todo se va a calmar un poco y bueno, ya no vamos a estar tan a la defensiva y tan alerta de esto. Y nosotros como docentes tenemos que utilizar estas herramientas realmente cuando aporten valor a nuestras tareas y salir un poco de las TIC, de las tecnologías de la información, de las tecnologías del aprendizaje, a las tecnologías del empoderamiento, que es esta sigla que ven acá de TEP, tecnologías del empoderamiento, porque tenemos que, en cierta forma, nosotros somos los educadores. Entonces nosotros tenemos que saber un poquito más que los estudiantes, es así, porque nosotros somos los formadores, entonces tenemos que tratar de llevarles lo mejor y tenemos que empoderarnos. Yo no puedo enseñar inteligencia artificial si yo no la domino, ¿sí? Es como nosotros los educadores de enfermería. Yo no podría, no estoy diciendo que no hay, porque hay casos, yo no podría enseñar enfermería si yo no fui enfermera, si yo no estuve en contacto con pacientes. Ustedes me van a decir, sí, hay un montón de casos que nunca tuvieron nunca pusieron un suero, nunca nada, y enseñan, pero enseñan desde la teoría, no desde lo vivido, ¿sí? Y nosotros es como que tenemos el plus de poder enseñar desde lo vivido más la teoría, porque también no es que solo enseñas de la parte empírica, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que empoderarnos un poco de esto. Yo no puedo enseñar a mis estudiantes a ponerle un acceso venoso periférico, ¿sí? De libro, si yo nunca hice la técnica per se. ¿Se ve la diferencia? Entonces, es por eso es muy importante que ustedes se estén formando en adquirir estas habilidades del manejo de la IA, para que ustedes después puedan ver cuál es la mejor forma de llevar esto al aula. Bueno. Y acá tengo un poco más todo lo que es la parte ética, legal, si se quiere. Ya les dije que no tenemos regulación, una ley del uso de estas herramientas, pero tenemos recomendaciones, la OMS. Ahora Argentina salió de la OMS, pero bueno, igual la tomamos de referente. Eh, tenemos la ley de protección de datos, ¿sí? Eso sigue estando, eso rige para cualquier práctica. Eh, en inteligencia artificial hay una regla de oro que nunca ingresar datos reales de pacientes, ¿sí? Hay que utilizar esta sigla Human in the Loop, que significa que la IA propone, así te resume, pero nosotros, la persona, es la que siempre va a tomar la última decisión, ¿sí? Es poner como la lupa, ¿sí? Sobre estas herramientas. Bueno, a ver qué más. Entonces, bueno, entender la IA generativa, sí, que no es nueva, como les dije, venimos de 1950, pero sí es disruptiva. Es disruptiva, ya está lo que me decía Miriam,
que hay como esa resistencia al cambio, porque sí, disrupte, rompe patrones, ¿sí? Rompe esquemas, modifica, viene como a querer imponernos, ¿sí? Depende del carácter de uno si vos te abrís o no te abrís. Pero bueno, eso es lo que hay que entender nosotros en el rol que tenemos, que todo lo disruptivo no es que esté mal, ¿sí? Hay que ver a dónde lo ubicamos. Entonces, bueno, hay que conocer todas las herramientas. Acá tenemos que por ejemplo la IA tradicional, sí, por ejemplo tenemos los filtros de spam, tenemos los sistemas de recomendación como Netflix, sí, las alertas automáticas, esas son todas cosas cotidianas que nosotros ya lo asumimos. Cuando ustedes ingresan a una página y le ponen aceptar las cookies, más de uno pone aceptar, ¿o no? Ese aceptar las cookies es inteligencia artificial, pero ya lo tenemos naturalizado. Ustedes cuando entran a buscar, no sé, que si quieren comprar algo, a la media hora vuelven a entrar y les sigue el algoritmo, les ofrece más posibilidades de lo que ustedes estuvieron scrolleando, ¿sí? Eso es inteligencia artificial, es un sistema que está seteado para ver los segundos que el usuario se detiene a mirar algo, ¿sí? Por milisegundos se detiene a scrollear y después la IA te va a sugerir eso porque asume que a vos te interesa eso. ¿Sí? Pero si ustedes después se detienen en otra cosa nada que ver, el sistema vuelve a resetearse. ¿Sí? Ya se olvidó que ustedes estaban mirando una zapatilla, por ejemplo, y ahora no tiene esa memoria de decir, no, pero si estaba mirando zapatillas, ¿por qué ahora mira tortas? ¿Sí? Por esto, porque es una máquina. Accede a patrones, nada más. Esa es la gran diferencia que tenemos y que siempre la vamos a tener con los seres humanos. Entonces, la IA generativa quiso como reemplazar un poco esto y activó lo que es las redes neuronales, ¿sí? Podemos hacer más cosas, podemos, aparte de generar alertas y scrollear, qué sé yo, podemos generar textos, clases, casos clínicos, rúbricas. Es impresionante las rúbricas que te hace la IA. Guías, imágenes un montón, ¿sí? Tablas, informes, resúmenes, actividades de aprendizaje un montón. Pero para crear todas estas cosas, yo me tengo que aprender esto, que es el prompt, es cómo vos te vas a dirigir a cualquier herramienta de IA que utilices. La más conocida, que fue la pionera, es ChatGPT, pero hay un montón. Cada uno va a usar la que más cómodo se siente o la que por ahí le gustó más o la que tenga al alcance. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Acá les explico un poco bien en detalle cómo me comunico con la IA. Y si es muy aburrido, bueno, pero esto sí o sí es como lo fundamental, es como la base de la teoría. Ahora después charlamos. Entonces, cuando escribimos la IA, vieron que ChatGPT, Gemini, cualquier herramienta tiene una barra de mensaje. Bueno, ahí ustedes tienen que escribir o tienen que mandar un audio. Es como hablar con mi colega, bueno, yo estoy hablando con una máquina. Y como les dije, esa máquina no razona, une y predice una respuesta. Entonces, yo tengo que ser más inteligente que esa máquina, entender cómo funciona por dentro para poder comunicarme. Y en ese entender, tengo que comprender yo como usuario de estas herramientas que trabaja con estos 5 pasos. Primero, tokeniza. Tokeniza, van a hablar de tokens y demás porque es el lenguaje informático. Tokeniza quiere decir que si ustedes le escriben en la barra de mensaje, no sé, ayúdame a preparar o adaptar esta clase que tengo hecha hace 3 años, la quiero actualizar porque tengo que sumar este objetivo, por ejemplo. Fíjense, ustedes le escribieron una oración con varias palabras. Esa oración con varias palabras que hace la IA la va a desglosar, la divide en tokens, que son las unidades mínimas. Cada palabra que ustedes le escriban la va a dividir entre letras o en palabras, la va a agrupar en sus patrones con la que fue entrenado.
Después a esas palabras las va a reubicar en su base de conocimiento y va a hacer un mapa conceptual donde va a tratar de unir y hacer esto de las redes sintéticas neuronales. Va a conectar palabras con ideas y con contexto. Después de eso lo hace en milisegundos. Después de eso va a calcular cuál va a ser la mejor respuesta, ¿sí? ¿Cuál es la más probable y la coherente? Pero no porque lo esté pensando, sino porque va a haber probabilidades de respuesta en su base de conocimiento. Y después va a generar, va a emitir la respuesta que ustedes le dijeron. Si le pidieron una adaptación curricular, le va a dar la adaptación curricular en base a sus conexiones, a todo lo que vectorizó, a todo lo que tokenizó y a todo lo que relacionó. Pero no es una respuesta íntegra, ¿sí? Porque vieron cómo trabaja. No tiene contexto, no sabe, no tiene ata cabos nada más. Entonces, yo entendiendo eso, que en mi mensaje la IA lo va a desglosar, ¿sí? Lo va a desglosar, ¿qué tengo que hacer? Esta la paso. Voy a tener que estructurar ese mensaje. Y estructurar ese mensaje tiene que ver con el prompt, porque de ahí va a depender la calidad de la respuesta. Si yo logro adquirir la habilidad de comunicarme con la IA, mis respuestas van a tener un nivel de sesgo menor que aquella persona que no tenga esa habilidad. Y la habilidad se dice que tenés el prompting, que sos un buen prompting o un ingeniero de prompt que ahora va a ser una carrera que se estudia. Vamos a tener ingenieros de prompt, ¿sí? Que van a ganar más plata que nosotros. ¿Por qué? Porque se formaron para a comunicarse con la IA, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente acá tenemos 6 cosas que tener en cuenta en esa oración que yo le escribo en la barra de mensaje. Ya lo habrán escuchado, pero básicamente siempre hay que darle el rol, porque la IA, por más que ustedes lo entrenen, tiene su base de conocimiento de fábrica. Entonces hay que decirle, si yo quiero que me ayude a planificar una clase, quiero que sea experto en planificación. Quiero que actúe como docente de enfermería básica uno, no sé, ¿sí? Tengo que darle el rol. ¿Qué quiero que haga? Si quiero que me ayude con una evaluación, bueno, quiero que actúe como el mejor creador de evaluaciones, ¿sí? Que hay en enfermería. Bien. Después le tengo que dar el contexto. Bueno, calidad, el contexto es todo lo que no ve, porque la información la tiene. ¿Qué información no va a tener que entra en el contexto? Bueno, cantidad de alumnos, la idiosincrasia de cada estudiante, hablábamos hoy de la cultura, de la edad, lo generacional, ¿sí? El nivel, primero, segundo, tercero, nivel bajo, medio avanzado, ¿bien? El contexto, bien especificado para el que yo quiero. Después le tengo que dar la tarea. Bien, crea, por ejemplo, acá hay un ejemplo, crea una lista de cotejos, desarrolla una evaluación formativa, desarrolla una evaluación sumativa, desarrolla una planificación de clase de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, con intervalos de pausas activas, no sé, bien exacta la tarea. Después ya, una vez que ustedes tienen eso tres definido, el rol, el contexto y la tarea, ya pueden ir jugando un poco más con el input. El input es si ustedes quieren subirle algún archivo, alguna base de conocimiento, alguna información, algún ejemplo. Por ejemplo, si quieren rediseñar una clase, bueno, te comparto 3 clases, que es mi estilo, como yo, para que tengas en cuenta cómo yo programo mis clases, mi estilo de redacción, mi forma de dar las clases. Darle contexto y ejemplos de cómo ustedes vienen trabajando, porque si no la respuesta va a seguir siendo genérica. Cuanto más información ustedes le meten, es mejor la respuesta, la calidad de la respuesta va a ser mejor. Obviamente después esforzarse en cómo quieren esa respuesta, si lo quieren en un archivo Word, si lo quieren en un PDF, si lo quieren en un Excel, ¿sí? Si lo quieren en tabla, en ítem. Y los límites. Los límites siempre van al final.
¿Qué no le van a permitir que haga? No quiero que busques información en tu base de datos. Dame lo que te pido solo de la información que te doy. Bien los límites, lo que no quieren que haga y cómo se debe manejar. Los límites funcionan mejor si ustedes se lo escriben en mayúscula, porque entiende que eso sí o sí tiene que estar. Entonces, si ustedes en la oración de la barra de mensajes escriben todo esto, lo logran hacer, la respuesta yo les aseguro que va a cambiar. Pueden hacer este, la prueba, ¿sí? Si ya utilizaron ChatGPT, Gemini o cualquier IA, fíjense ahora de mejorar, en base a todo lo que más o menos estuvimos hablando, de mejorar esa orden y van a ver cómo cambia la respuesta. Bueno, por supuesto, tienen más información en mi libro de Inteligencia Artificial para la Enfermería. Aquellos que lo quieran adquirir, ahora se los muestro. Pero básicamente yo lo que hablo acá es rol, contexto y tarea es lo que no puede faltar, ¿sí? Doy algunos ejemplos, algunas plantillas por ahí adaptables para que ustedes puedan copiar, pegar y adaptar, cambiar algunas cositas para adaptar a sus pedidos. A su vez, aparte de todo eso que le dije, rol, contexto, tarea, el input, los límites y la base de conocimiento, es el lenguaje informático, ¿sí? El lenguaje informático es la gramática visual. ¿Vieron que les dije que todas las IA tokenizan y desglosan todo lo que ustedes escriben en castellano? O si lo escriben en inglés, en el idioma que lo escriban, eso lo va a desglosar. Bueno, porque no es su lengua nativa. No, no, él maneja el lenguaje informático y ese lenguaje informático se llama Mardow, otro término. Los Mardow son los signos. Acá fíjense que tenemos negritas, viñetas, iconos, puntos claves, líneas. ¿Vieron que las respuestas, por ejemplo, del chat GPT te responde generalmente con viñetas, con iconos, con emoji? Bueno, porque es su lenguaje nativo, ¿sí? En vez de poner feliz, no hace falta que le escribas feliz, con que le mandes el emoji de que está contento, va a interpretar que eso es feliz. ¿Mm? Acá tienen un ejemplo de cómo diagramar, por ejemplo, una orden. Yo pongo iconos, asterisco, mayúscula, negrita cuando quiero algo importante, ¿sí? Cuando le pongo iconos, por ejemplo, el negativo cuando quiero que sea límites. Acá en esta tienen qué significa cada cosa. Por ejemplo, si yo el numeral, pongo el numeral en la barra de mensaje, quiere decir, la IA lo va a interpretar como que eso es un título. No hace falta que le ponga título principal tal cosa. Si yo me ahorro palabras inclusive, me ahorro caracteres. Si yo aprendo esto básico, voy a mejorar la calidad de la respuesta, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé, cuando enseñamos, no sé, en enfermería a realizar una curación de una úlcera por presión, ¿sí? Yo a veces tengo, por ejemplo, vaselina, agua, alcohol, lo que sea, le digo, bueno, la vaselina sirve para esto, el alcohol sirve para esto. Cada producto tiene su especificidad. Bueno, acá los Mardoc sirven para que yo mejore la calidad de la respuesta de mi inteligencia artificial. Entonces hay que comparar. Las barras, los asteriscos, fíjense, los asteriscos son para destacar puntos claves, igual que las negritas. Hay que incorporar cada oración que ustedes tengan, ¿sí? Con estos símbolos, porque es el lenguaje informático nativo de la IA. Bien, y después de la respuesta, por ejemplo, viene el vals. Hay que ir y venir todo el día, hay que ver. Hay que verificar, hay que poner los límites, hay que ajustar, hay que seguir, si así es. Esto se llama iterar, ¿sí? Iterar. Entonces ustedes tienen el prompt. Repito, rol, contexto, tarea, los inputs, van a customizar, van a poner los límites, van a empezar a incorporar los símbolos, que son los signos, y después van a ver la respuesta y la van a filtrar.
Por eso te recomiendan que solamente utilicen IA aquellos que tengan una curva de aprendizaje un poco más avanzada. Acá ya puedo nombrar a Patricia Beno, ¿sí? Los novatos, los principiantes, se van a equivocar obviamente porque es parte de la curva de aprendizaje. Entonces, bueno, básicamente esos son los ítems para mejorar cómo yo me comunico. Esto no. Bueno, tenemos modelos rápidos, modelos de razonamiento. No sé si alguno utilizó ChatGPT o Gemini. Abajo tiene una opción que ustedes pueden pedirle que razone o modelos rápidos. Los modelos rápidos, esas tokenización y esas conexiones de las neuronas sintéticas lo hace más rápido, busca menos información, pero te da la respuesta. Y si ustedes necesitan mayor razonamiento, le pueden pedir. Al pedirle mayor razonamiento, lo que va a hacer la IA va a pensar, va a buscar más en su fuente de datos. Y bueno, esto es un mensaje que, bueno, nuestra esencia es irreemplazable, ¿sí? Porque nosotros somos únicos en escucha, en compañía, en contención y cuidado, porque bueno, somos enfermeros. Y bueno, la tecnología obviamente que avanza, ¿sí? La inteligencia artificial avanza, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de utilizar estas herramientas para liberarnos y tener más tiempo de valor con esto, con nuestros estudiantes, con los pacientes. ¿M? Bueno, y acá va el desafío de educar para un mundo cambiante. Como les dije, hoy estábamos hablando al principio, que cada vez nosotros tenemos más heterogeneidad dentro de las aulas, ¿sí? Tenemos recién egresados, como tenemos gente este, que, bueno, ya crió los hijos y ahora quiere, está perfecto y ahora quiere, se dedica a estudiar. Bueno, bien, se lo acepta, pero tenemos heterogeneidad dentro de las aulas. Entonces, bueno, hay que empezar a tomar esto de Perkins, sí, no sé si por ahí, pero la mayoría son docentes, sí, a estos teóricos, ¿no? De, bueno, el aprendizaje memorístico sirve, está comprobado para algunas técnicas, ¿sí? Porque siempre hay que ir de la A a la Z. Por ejemplo, el examen cefalocaudal es de la cabeza a los pies. Eso es memorístico, sí, es memorístico. Pero que yo le enseñe a un estudiante a priorizar, a priorizar, eso ya deja de ser memorístico y pasa a ser un aprendizaje profundo, significativo. No, me va a decir el estudiante, no, mi profesor me dijo que valore solamente de la cabeza a los pies. Pero si el paciente está teniendo una insuficiencia renal, por ejemplo, no, hasta que llegue a la parte genitourinal, ¿qué va a hacer ese paciente? Tengo que enseñar, sí, lo memorístico va a estar porque hay procedimientos que van de la A a la Z, pero sí o sí tengo que incluir esta parte del aprendizaje profundo, significativo, y tengo que desarrollar estas habilidades críticas y reflexivas en mis estudiantes. Y de eso, ¿quién se va a encargar? El docente, que está dentro del aula. El docente es el que va a decidir cuáles son las competencias y habilidades que yo quiero desarrollar en mis estudiantes. Y acá tengo que nombrar al modelo de Patricia Ben, en el que siempre todos vamos a ir de principiante a experto, pero ese ir de principiante a experto tiene un recorrer, ¿sí? Un camino que nosotros lo tenemos que recorrer, pero obviamente que tiene mayores beneficios si lo recorren con alguien, algún acompañamiento. En este caso, el docente lo que tiene que hacer es identificar en qué nivel están sus estudiantes, ¿sí? Y ver cómo los puede ayudar a avanzar. No sé si conocían ese modelo, ¿no? Pero bueno, básicamente, ya estoy terminando, es por eso se están aburriendo. Básicamente lo que dice, bueno, que uno es principiante, ¿no? Le falta el andamiaje. Yo tengo que anclarlo, tengo que mostrarle cuáles son las herramientas, tengo que mostrarle el por qué está acá. Y sí o sí, el principiante depende de las reglas que uno les impone, porque todavía no tiene la capacidad de discernimiento, ¿sí? En una respuesta de IA no va a poder filtrar y no va a poder revisar si esa respuesta es correcta, porque le falta el conocimiento. Entonces, acá está el trabajo del docente. Si yo tengo estudiantes principiantes en el uso de la tecnología, bueno, a ver de qué manera
no vamos a dar clase de informática, pero ¿de qué manera yo puedo mejorar mis actividades para que el estudiante no me entregue un trabajo práctico hecho por IA? ¿Sí? Después, en aquellos estudiantes por ahí un poco ya que están a nivel avanzado, algunos siempre tenemos algún estudiante más avispado, ¿sí? Que, bueno, no sé, tiene, la madre es enfermera o tiene otra cultura, tiene más cultura general. Entonces, por ahí, no sé, habrá cuidado algún padre, algún abuelo, algún hermano, tiene como más vivencias en términos de práctica, pero siguen siendo prácticas empíricas, ¿no? Entonces, vieron que siempre nos enseñaron en el profesorado que por ahí empezar la clase con una lluvia de palabras para retomar conocimientos previos, vivencias previas, mejora, porque hace como un anclaje de lo que yo quiero demostrar, pero también tiene sus riesgos, ¿sí? Porque bueno, hay que tratar de enfrentar a estos estudiantes para que desarrollen un juicio clínico y crítico de lo que queremos transmitir, ¿no? Bueno, y en el principiante avanzado sí podemos enseñarle lo que es el uso de los prompts. Bueno, vos querés estudiar en tu casa, utiliza esto, ¿sí? Utiliza tales herramientas. Nosotros recomendarles, porque nosotros nos estamos empoderando de estas herramientas para recomendarles a nuestros estudiantes cómo utilizar. Y acá apelo a lo que es la libertad de cátedra. Nosotros tomar 10, 15 minutos de nuestra clase para mostrar qué herramientas pueden utilizar para revisar el material, para resumir, para pedir ayudas de estudio, ¿sí? Tomarnos ese tiempo y también formar a nuestros estudiantes para que puedan llegar nivel mínimo a nivel competente, sí que puedan saber elegir qué herramientas. Pero fíjense, el nivel competente dice que te toma 2, 3 años en la misma área, o sea, 2, 3 años utilizando la misma herramienta. Es difícil, bueno, pero tampoco es imposible. Si no empiezo nunca, nunca voy a llegar, ¿sí? Bueno, acá tienen estas cosas, las cosas, no llegar de principiante a experto, pero bueno, creo que ya hablé demasiado. A lo que voy para cerrar la clase de hoy es que nosotros como docente, entendiendo qué es la IA, ya podemos hablar de cómo comunicarnos con esta herramienta y fíjense en este slide todas las herramientas que tenemos. Tenemos Manu, Flow, DeepSeek, Notebook, LM, Ideogram, Killbot, hay un montón de herramientas, pero como ustedes se están empoderando de estas herramientas, ¿sí? Ustedes van a saber cuál de estas herramientas elegir para cada actividad que tengan que realizar, para cada flujo de tarea. Y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera, así que adelante. Y bueno, sepan que la IA no los va a reemplazar, no queremos que nos reemplace, sí queremos utilizarla como una herramienta más para nosotros poder este, estar un poco más relajados en la clase, ¿no? Voy a dejar de compartir esto y a escuchar las dudas, preguntas, y después les muestro la sorpresita de la clase para darles, que ustedes tengan de backup. No sé, Roxana, Miriam. Sí, como decía hoy, digamos, es incrementarlo y primero aprender uno para poder enseñar a otros. Y una de las cosas que por ahí más me ha costado y que me cuesta es el tema de los prompts. Recién creo que ahora estoy, nada, un poquito. Más ahora, bueno, me aclararon algunas cosas, ahora esto de qué es lo que hay que poner en el prompt está bueno. Claro, sí, tal cual, porque generalmente no es nuestra carrera de base, o sea, yo nunca me imaginé que iba a estar utilizando tanta IA, ¿no? Porque nuestra carrera de base es humanista, o sea, más que preparar una base de datos, un Excel, yo digo, bueno, ¿para qué? Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir y nosotros tenemos que tratar de darle la vuelta de rosca a esta y de no usar las herramientas genéricas, de fábrica. Entonces hay que primero configurarlas y después empezar a hablar. Así que bueno, me alegro que te haya dado como una apertura a esto. Y a ver, algo más, Roxana, les voy a mostrar la sorpresita que tenía. A ver si acá.
Yo les voy a pasar un enlace de esta página web, ahora se las paso por acá por el mensaje. En esta página ustedes no hace falta que se registren ni nada. Es como hacer un classroom. ¿M? Vieron que ustedes en el classroom le suben todo el material de estudio a sus estudiantes. Bueno, yo no, Sí, no armé classroom y quise innovar para mostrarles a ustedes otra posibilidad para armar sus clases. Entonces me hice esta página web, ¿sí? Yo se las comparto con un enlace en el WhatsApp o en el mail y ustedes entran desde su celular o desde la computadora y van navegando. Fíjense que yo bien, les dije 4 encuentros. Entonces pueden ir acá, por ejemplo, el módulo de hoy, van, apretan módulo 1 y les va a aparecer todo lo que yo les dije. La teoría. Y acá en recursos del módulo tienen para descargar todos los ebooks, ¿sí? Tienen para descargar todo lo que es conceptos, el backend, vieron que les hablé un montón, les tiré un montón de data. Entonces, no se preocupen porque está todo acá. Hay un tutorial paso a paso de cómo configurar de fábrica, hay plantillas de prompts, ¿sí? Que ustedes van a copiar, pero es cuestión de que vayan tocando. Bueno, y si tienen más tiempo, van al módulo 2 y van viendo, estroleando un poco lo que vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, está todo como configurado en esta página. ¿M? Yo ahora voy a copiar el enlace y se los voy a pasar. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí les quedó en el mensaje de WhatsApp el enlace para que ustedes accedan a la bibliografía y a todo lo que estuvimos hablando hoy. Y de todas formas me pueden enviar por WhatsApp, les dejo mi número de celular. Si están haciendo, configurando alguna herramienta o haciendo algo, me preguntan, ¿sí? Les voy a contestar, no hay problema. Y nos vemos la próxima clase. A ver, ya les paso cuál era la próxima clase. Acá. Eh, en 2 semanitas, el 21 de julio nos vemos también a esta misma hora con el mismo enlace. Esto yo se los mandé por mail, pero por las dudas lo paso acá. 7, 21, 4 y 18 son los encuentros, ¿sí? La clase ok, que viene, mi idea es mostrarle las estrategias para armar las clases, para preparar, ¿sí? Eh, esos tips, la clase que viene. Y ahora fue como un poco más aburrida porque sí o sí tenemos que sentar las bases eh, así que bueno, eso. Mm. buenísimo. Sí, igual Y- que digamos, esto de los prom me va a servir un montón porque estoy haciendo acá un trabajo de la especialidad y bueno, me bueno. ayuda un poco a entender, porque lo hemos visto por ahí en la especialidad, no han explicado todo esto, pero bueno, esto ya, igual, viste que en la hojita estoy con hojita y con el Claro, nube, no me lo puedo sacar. no, Pero bueno, no, es que viste ya- que está demostrado que hay un estudio que salió hace poco que dice que se está perdiendo la capacidad cognitiva porque de tanta dependencia tecnológica. claro. Nosotros que no largamos el lápiz y papel, no, pero la gente que no saben escribir en cursiva, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Así que Los bueno, adolescentes es no, terrible porque leen, escriben todo no se imprenta, conocen. mayúscula o abreviado. Sí, sí, entonces no. Así que bueno. No sé qué nos deparará, pero bueno, yo vivo el presente, así que Bien. bueno, yo las dejo y cualquier cosita tienen ahí mi número y la página para que sigamos en contacto. ¿M? Bueno, gracias. Ah, y después les mando obviamente la grabación por si la quieren ver. Listo. Bueno, hasta luego. Chao.